Y podemos ver acá en un esquema mucho más simple, tenemos a los núcleos de la base, que pueden ser 3. Lo tenemos al cuerpo estriado, al núcleo amigdalino y al claustro. A su vez, podemos ver que el cuerpo estriado se va a dividir en dos, en un núcleo lenticular y el núcleo caudal. En algunos autores lo vamos a encontrar como lentiforme. Y a su vez vamos a ver que el núcleo lenticular se va a dividir en el putamen y el globo pálido, y estructuralmente el núcleo caudado va a estar formado por, anatómicamente, la cabeza, el cuerpo y la cola. Estas son estructuras macroscópicas, quiere decir que se van a ver en los preparados a simple vista con los cortes. Si nosotros hablamos de cortes, vamos a tener diferentes, como vemos en las imágenes. En esta primera imagen vamos a tener un corte axial, es una línea imaginaria que me va a separar, en este caso, el cerebro en una región superior y en una región inferior. Un corte sagital que me va a separar, también es una línea imaginaria, me va a separar en una estructura derecha o izquierda, fíjense en cómo va ese corte. Y el corte coronal, este corte me va a dividir el cerebro en una región anterior y una región posterior. Este es un esquema, yo les he pasado un atlas en la plataforma. Este esquema me ubica a mí los cortes coronales de Jacob. Jacob fue un científico alemán que se radicó en las épocas de 1800 y pico en la Argentina, y él empezó a estudiar en las autopsias estos cerebros, y a darles en ciertas cortes se veían ciertas estructuras, empezó a darle sentido al estudio del cerebro, y comenzó a llevarnos a una... Bueno, chicos, nos llevó a entender la importancia de estos cortes a través de lo que hoy veríamos como un estudio de lo que es la imagenología. ¿Qué significa eso? Nosotros hoy estamos usando estudios en los seres vivos como tomografía, resonancia magnética, y estos cortes y la ubicación que han tenido han sido muy, muy útiles en cuanto a lo que nosotros vamos a ver en cada corte, por ejemplo, de esos estudios. Nosotros no vamos a describir todos los cortes. Sí, en esta diapositiva vamos a ver los más importantes. Vamos a empezar primero con el corte que se llama anterocapsular o cuarto corte de Jacob. Este preparado es una foto de los preparados que nosotros tenemos en el laboratorio, que bueno, dicho sea de paso, le agradezco a los estudiantes del año pasado que me lo han facilitado. Vamos a ver en otro, acá cerquita, al lado les puse un esquema de lo que nosotros vamos a ver, y en esto es una pieza anatómica. Como les digo, esto se puede ver a nivel macroscópico, entonces no va a ser difícil diferenciar las partes. En un corte de este tipo, en un cuarto corte, nosotros vamos a identificar, por un lado, en región medial, acuérdense en que esto es superior, inferior, lateral y medial interno, vamos a identificar el cuerpo calloso. A su vez, para el costado vamos a ubicar a la cabeza del núcleo caudado y el lenticular. Separándolo entre los dos va a estar el brazo anterior de la cápsula interna, por acá. ¿Sí? Y también si tenemos algún preparado un poquito más cerca, si ustedes pueden mirarlo bien desde el atlas que yo les he dejado en la plataforma, van a ver unas estrías. Son conexiones entre los dos núcleos. Posterior a esto, a esta estructura, vamos a ver la cápsula externa, que es una línea de sustancia blanca. Después vamos a ver el antemuro
que es una línea de sustancia gris, ya lo habíamos dicho al principio de la diapositiva. Posterior a esto, una línea de sustancia blanca, cápsula extrema, lóbulo de la ínsula y cisura lateral, cisura de Silvio. Estos son como verán acá los tenemos esquematizados, estas son las estructuras más importantes del cuarto corte. Y acá, perdón chicos, me estoy olvidando de la porción del ventrículo, que es esta cavidad que ustedes van a ver acá. Es la prolongación frontal del ventrículo lateral. Bien, acá tenemos el quinto corte de Jacob o corte genículo-capsular. Se llama así porque este corte va a pasar por la rodilla de la cápsula interna. Acá lo tenemos, se lo ve un poco en rojo. ¿Y qué vamos a identificar en este corte? Acuérdense que yo acá les estoy dejando un esquema que también es fácil de entender. Vamos a identificar de nuevo superior, inferior, lateral y medial. Vamos a identificar acá al cuerpo calloso. Por debajo, esta membranita que se ve acá es el septum lucidum. Abajo vamos a ver el trígono con sus pilares anteriores. Acá en esta región vamos a ir viendo el núcleo caudado, el cuerpo del núcleo caudado. Y acá el núcleo lenticular. Entre el núcleo caudado y el lenticular vamos a ver que pasa una masa de sustancia blanca que vendría a ser la rodilla de la cápsula interna. Dijimos que pasaba por ese lado. Y bueno, acá el lenticular con su putamen y su globo pálido. Esto también vamos a ver que no vimos en el corte anterior, que es la comisura blanca. Si la vamos a ver en región inferior, que es la comisura blanca anterior. También vamos a ver la prolongación del ventrículo lateral, la prolongación frontal del ventrículo lateral y posterior a estos núcleos otra vez. Cápsula externa, antemuro, cápsula extrema, lóbulo de la ínsula, cisura de Silvio. Bueno, acá tenemos el esquema. Por ahí dibujando un poco se les va a hacer menos complicado. Acá tenemos entonces el cuerpo calloso, el ventrículo lateral, el núcleo caudado, la rodilla de la cápsula interna, el núcleo lenticular con su porción globo pálido y putamen, cápsula externa, antemuro, ¿sí? Todo esto, y cápsula extrema. Esto que vemos por acá es el lóbulo de la ínsula y esta es la cisura de Silvio. Vemos acá también en región inferior, que yo les marcaba de esto acá, que es la comisura blanca anterior. Y acá vamos a ver el núcleo amigdalino. Bien, en este corte, que es un corte posterocapsular, el número 6 de Jacob, en este corte vamos a identificar los tres núcleos. Eso es muy importante y recuérdenlo, se identifican en este corte los tres núcleos. Va a pasar, primero este corte para describirlo va a pasar por la comisura intertalámica, es decir, la conexión que hay entre los dos tálamos, el derecho y el izquierdo. Entonces ubicamos primero el cuerpo calloso, otra vez región medial, cuerpo calloso, por debajo que vamos a identificar la cavidad ventricular, ¿sí? Del ventrículo lateral. Acá va a estar el trígono,
se lo puede ver un poquito mejor. Y bueno, vas a identificar caudado, lenticular y una masa que está acá bien cerca de la región medial, que va a ser el tálamo. Entonces tenemos los tres núcleos: caudado, lenticular, tálamo. También vamos a ver, bueno, dijimos la prolongación frontal del ventrículo lateral y la prolongación esfenoidal hacia abajo. Vamos a ver el hipocampo y otra vez cápsula externa, antemuro, cápsula extrema, lóbulo de la ínsula. En la región del costado, acá vamos a tener el esquema de lo mismo, del mismo corte, en donde vamos a observar el tálamo, el cuerpo calloso, el núcleo caudado, el núcleo lenticular, separado por la sustancia blanca de la cápsula interna, y acá está el tálamo. Por la región externa, entonces vamos a tener la cápsula externa, antemuro, cápsula extrema. Si en el corte no se ve muy bien, vamos a ver acá en la cola del núcleo caudado. ¿Se acuerda que dijimos que tenía sus divisiones? Acá ya vemos la cola que está apareciendo. Y acá la región del hipocampo y la porción esfenoidal del ventrículo lateral. Acá tenemos la porción frontal y acá tenemos la porción esfenoidal. Pasamos al corte número 7. Este corte se llama retrolenticular. ¿Por qué? Porque pasa posterior al núcleo lenticular. Entonces, ¿qué es lo que ya no vamos a ver en este corte que es característico? Ya no se ve el núcleo lenticular. Otra vez pasamos a describir lo que es el cuerpo calloso en ambas imágenes, ¿sí? Vamos a ver en situación medial bien interna al tálamo, que es esta estructura redondeada que está acá. Lo vamos a ver acá. También ya no hay septum acá, chicos, en esta. Y sí vamos a ver el núcleo caudado, que es esta porción que está acá, cerquita del cuerpo calloso. Y vemos la cola. Es una imagen no muy buena de este preparado, pero por este lado se ve la cola. Acá la podemos ver en este lado. Acá está la cabeza y acá está la cola. Otra vez en estos preparados vamos a distinguir entonces la cápsula extrema, antemuro, cápsula extrema y lóbulo de la ínsula. Me estoy olvidando de la prolongación frontal del ventrículo lateral y la prolongación esfenoidal del ventrículo lateral. También seguimos viendo la comisura blanca posterior. Bueno, este corte es el corte número 8. Es el corte que va a pasar por algo que se llama encrucijada ventricular. Van a ver que en el corte, es esta la encrucijada, ¿sí? Ventricular, ya no vemos los núcleos de la base. Entonces, sí vamos a poder ver que este corte pasa por la región anterior del rodete del cuerpo calloso. Lo vamos a tener por acá. Y sí se ven también los pilares posteriores del trígono. En un esquema hacia el lado, vamos a ver acá el cuerpo calloso, la encrucijada ventricular. Acá como número 5 vemos el tapetum, que son unas fibras comisurales que vienen del cuerpo calloso. Y en número 6 vemos el trígono.
Este es un corte nuevamente que tenemos en los preparados de los laboratorios nuestros. Es un corte fleshing. Es un corte que vamos a ver a nivel horizontal. ¿Se acuerda cuando empezamos hablando la clase de cortes? Vimos distintos tipos de cortes. Es un corte horizontal o sagital. Es un corte completo. Y vamos a ver que acá se describen los tres núcleos de la base. Vamos a tener el caudado, el lenticular, vamos a ver el tálamo en situación medial, ¿sí? Y bueno, vamos a ver acá las tres porciones de la cápsula interna: brazo anterior, rodilla, brazo posterior. Vamos a ver también los ventrículos laterales con su porción frontal y efenoidal.